La Gozadera, un programa donde se abordan temáticas para las sexualidades humanas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¿Qué tal, gentes del universo? Hemos vuelto. Lenguaje alienígena. El punto es que hemos vuelto, gentes del universo hermosos. Y pues para esto nos hemos quedado en un punto bastante bonito, en donde empezábamos a hablar de algo llamado Akesex. Pero, ¿qué es Akesex? ¿Y por qué surgió la necesidad de crear Akesex? Bueno, de alguna forma tiene que ver la visión de esta facultad hacia nuestros procesos, ¿no? Y darnos cuenta que nos estábamos expandiendo en muchos espacios, lugares y demás. Dado que, les decía, había 4 áreas involucradas, estudiantes de 4 áreas, y luego ya específicamente clínica y educativa un tiempo, fue como, pues, darnos a conocer más allá de lo que era nada más la escuela secundaria, la escuela primaria, la escuela no sé qué, porque también nos empiezan a llamar de estos lugares que les decía, los scouts, el DEV, y lugares que no pensábamos que nos fueran a llamar, porque se supone que en esos espacios había psicólogas y psicólogos trabajando. También de alguna manera hay como un reconocimiento de asociaciones tipo MEXFAM que están en todo el país y que abren una sucursal en Querétaro, en San Luis Potosí, ahorita está en San Juan del Río, por ejemplo, todavía sigue, y que es como una facultad de psicología se une a otras asociaciones o a otras instituciones que antes como que no nos reconocían tanto. Nos reconocían a lo mejor en el sentido de que sí hay un deber ser hacer el servicio social, ¿no? Y entonces vienen a psicología a pedir servicio social para cualquier institución de Querétaro que también no fuera más educativa, sino que el DIF, el Consejo Tutelar de Menores, etcétera, etcétera. Y también el decirnos, hacer eco lo que decían mucho en la facultad, como que estábamos simplificando el trabajo de psicología, ¿no? Simplificar significaba pues entrar a sexología, porque nos veían como solo sexólogos. Mucho tiempo después nos reconocen como psicólogos de las diferentes áreas o básicamente de clínica, porque escuchan, que es el trabajo del clínico, escuchan que se estaban haciendo cosas que algunas personas de la facultad no sabían que estábamos haciendo. Y entonces dicen, también están haciendo esto. También están haciendo psicoterapia individual, por ejemplo, en Akesex. Empieza ya la psicoterapia individual y se reconoce como, quién sabe qué corriente teórica estarán manejando, pero están haciendo psicoterapia individual. Entonces ya somos bien vistos dentro de la dinámica. Y decimos, pues entonces hay que estar en esta dinámica de la sociedad y de lo social, ¿no? Asociación civil que tenga que, de alguna manera, por una parte, esto de las ESECOS, devolver a la sociedad nuestra formación, y por otra, que a las y los estudiantes de clínica les correspondiera poner los métodos que estaban aprendiendo en otras materias, ya en el consultorio en Akesex, ¿no? Si bien había como la fundamentación de sexualidades, que empezamos con la dinámica de sexualidades humanas, pero era ya psicoterapia individual, era ya todas las temáticas posibles, no nada más VIH-Sida, sino que ya se atendía, por ejemplo, hubo gente que de clínica atendió a trabajadoras sexuales en un consultorio, y bueno, todas las problemáticas que puedan llegar a abuso sexual, etcétera, etcétera. Empieza la formalización, les decía hace rato, de la dinámica pues de reconocimiento de los otros profesores, y tú qué haces en la práctica y cómo estás aterrizando lo que estamos viendo en esta otra materia, y se hace como más entrelazado el trabajo de las prácticas y de las materias, ¿no?
También esta dinámica de si nos estamos vinculando con las instituciones, pues hay que aperturar a esas instituciones. Así es como llega la doctora María La Luz Obregón Molina a formar parte como tesorera de la Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades, porque pues ella conocía cómo se daba aquí en Querétaro el asunto de la atención a SIDA sin que estuviera de por medio del Seguro Social o salubridad. La doctora sabía cuánto cobraban los doctores particulares en los tratamientos, qué tratamientos había. Por ejemplo, algo que nos impactó muchísimo fue cuando la doctora Obregón, siendo muy institucional y muy leal al sistema de salud que la formó, de repente nos reconocía en algunos eventos que los médicos estaban haciendo mal su trabajo porque estaban afectando la salud de las personas con VIH, dado que pues eran tratamientos experimentales y los médicos no les quedaba de otra más que decir de los males el menor, pues vamos a dar esto, ¿no? A mí se me hacía muy valiente este trabajo de la doctora público, de decir nos estamos equivocando, pero pues no sabemos a dónde más recurrir, ¿no? Nuestro trabajo es salvar vidas y las vamos a intentar salvar lo mejor que podamos. A tratar de vincularnos ella también con el sector salud, de entrada a que SEX también entra con la intención de que quienes entren a la práctica salgan con un trabajo vinculados a las instituciones de Querétaro que necesitaban psicólogos y psicólogas clínicas, ¿no? Y decíamos, bueno, sí, aquí se va reconociendo un trabajo más profesional de alguna manera para que cuando terminen estas prácticas puedan tener un trabajo, ¿no? Y una de las cosas que habíamos aprendido cuando andábamos en estos congresos pues por varias partes de México era, a lo mejor estamos teniendo un exceso de psicólogos y psicólogas clínicas en el país y entonces vamos a tener que como reapropiarnos e inventarnos nuestras propias formas de trabajar en lo individual, no tanto como el patrón de todos salimos de clínica a atender esto en lo individual y a lo mejor nadie trabaja lo grupal o a lo mejor no se pueden hacer otro tipo de intervenciones. Y si decíamos, de alguna manera, ustedes tienen que aprender a hacer un trabajo que les van a pedir afuera, pero con sus propias características, ¿no? Este camino de las sexualidades para ofrecer pues, algo más amplio en este sentido, ¿no? Ahí sí como que nos topamos un poquito con problemas porque había algunas generaciones de prácticas que decían es que yo ya fui a pedir trabajo porque me faltan 2 meses para terminar y me están tratando de involucrar solo con un trabajo sexológico. No estás reconociendo que soy psicóloga o que soy psicólogo o que voy a ser psicóloga en 2 meses y me están diciendo que sí me permiten estar aquí, pero solo como sexólogo. Y pues había esta dinámica de yo no soy sexólogo, yo voy a salir de una facultad de psicología con formación que tiene que ver con sexualidades, pero acá me están diciendo que me contratan como sexólogo, ¿no? Varias de ellos, bueno, algunos de ellas y ellos decían, yo no puedo hacer eso, yo voy a salir como psicóloga y voy a dedicarme a la psicología nada más. A la psicología con la mirada de autoemplearme, porque la institución no me está reconociendo como psicólogo, ¿no? Y también era como la intención, ya que estás yendo a congresos donde hay psicólogos de otras escuelas y facultades del país, pues que escuches qué están haciendo en los otros estados y de qué se están manteniendo de alguna manera. Entonces sí nos decían en varias generaciones, es que yo fui a tal congreso y entonces todos los psicólogos clínicos que estaban ahí se están dedicando a la docencia y de alguna manera no nos están reconociendo en lo económico en el consultorio, porque nos están pagando bien poquito, nos están ofreciendo bien poquito, ¿no? De hecho, en la facultad, pues sí, es lo que decíamos en algunos colegios de profesores. Muchos clínicos estamos en la docencia y los educativos nos reclamaban, que ese es mi lugar y ustedes me lo están quitando porque... sin embargo, sí era como, bueno, cómo aprovechar las herramientas que yo veía que eran un poquito más amplias que las que teníamos en la misma facultad, como prejuicio mío, de pues que tú te autoemplees. Y decíamos, bueno, se pueden abrir
otras asociaciones civiles donde tú estés coordinando, donde tú estés pidiendo un financiamiento, porque era una época en donde había financiamientos del extranjero. Les decía, de Colegio de México, Mexam, por ejemplo, también tenía un financiamiento creo que por 30 años. Y tener sedes de Mexam en todo el país, pues imagínense el tipo de financiamiento de Japón y de Estados Unidos que venía para esto. Entonces también decíamos, si tú jalas esos recursos, pues ya abriste una asociación civil, ya le diste trabajo a varios de tus compañeros de generación y de alguna manera puedes estar proyectando otro tipo de trabajos. Por ejemplo, cuando decías cartas descriptivas, lo aprendí de Gaby Rodríguez, que estando en Mexam, ella es psicóloga educativa, ella decía, es que no podemos llegar así a improvisar cosas. Y hay que hacer todo un plan, ¿no? Le aprendí esto de hacer las cartas descriptivas, de hacer los programas específicos y entonces sí ofrecerlos a las instituciones o ofrecerlos a quienes estaban dando apoyo económico para abrir asociación civil. Aquí en Querétaro se abrieron varias así, por ejemplo, Salud y Género tuvo un financiamiento, un poquito de tiempo. Vino Sede Sol, empezó a dar financiamientos y gente de las prácticas empezaron a retomar esa idea de, bueno, yo puedo proponerle a la SEP un programa en específico que me lo paguen durante 6 meses y yo aprendo otras maneras y luego a lo mejor pido trabajo en la SEP, que algunas también lo hicieron así. Yo recuerdo algunas generaciones que decían, pero es que esto también ya se va a acabar, va a llegar el momento en que haya tantas asociaciones civiles que ya los financiamientos no van a llegar. Y algunas de ellas se respondían también, bueno, pero yo ya sé que puedo tener como más amplitud en mis servicios y que la gente reconozca que no nada más voy a trabajar análisis, sino que voy a trabajar algunas otras propuestas con papás y mamás, por ejemplo, con lo que en educativa era escuela para padres, pero acá era cómo le hago para procesos terapéuticos con parejas, ¿no? Que la facultad los trabajaba, pero que nosotras y nosotros pensábamos es que esto es más especializado, un poquito más especializado para trabajar con parejas, ¿no? De hecho, hay algunas personas que egresaron de las prácticas que empezaron a ofrecer esa modalidad de psicoterapia para parejas. O sea, que surgió como de la necesidad de juntar y reconocer que las psicólogas que estaban saliendo de la facultad de psicología, no estaban siendo reconocidas como psicólogas, sino más como sexólogas por el tema que manejaban. Y más bien es, pues, hay que reconocer que pues no solo somos sexólogos, sino que los psicólogos tenemos otras áreas, otras formas de conocimiento para aplicarlas, y a partir de ahí surgió esa necesidad. ¿Es más o menos como fue? Sí. Ya. Y de alguna manera, pues, yo digo que todo lo anterior también surgió de las necesidades. Claro. Básicamente las educativas en un principio. Y yo sé, entonces era como un trabajo, como decías hace rato, de reeducación, también cuestión terapéutica, trabajaron también terapia grupal, algo así. Sí, con el primer grupo de personas con VIH. Ya. Órale, entonces sí, una chamba bastante completa, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasó con Aquesex? Bueno, llegó un momento en que, así como yo viví la dinámica de pensar en mi jubilación en psicología, porque ya era, yo recuerdo, uno de los últimos grupos fue el grupo que me dijo un día, maestra, usted nos va a traer el resumen de los artículos que nos dejó leer. Wow. Hello. Un resumen te estoy dejando un artículo y yo te tengo que hacer el resumen. Un chico así me lo planteó. ¿Cuándo me entrega el resumen del artículo ese que nos dejó leer? Hello. Empecé a pensar en esto, ya me tengo que ir retirando, y el relevo generacional y cosas por el estilo, porque ya no estaba entendiendo la dinámica, ¿no? de lo que estaba pasando en los grupos. Aparte, bueno, a mí me afecta la dinámica de un accidente intermedio en todo este proceso. Me toca la muerte, la ejecución de Octavio Acuña, que estuvo en las prácticas y que me hizo ver que pues todas estas actividades habían sido de veras como ondas expansivas con las que ya no podíamos, ya nos estaban rebasando, ¿no? De alguna manera yo decía, bueno, de las chicas y los chicos que están egresando, están encontrando trabajo,
porque están ofreciendo mucho más de lo que podrían estar ofreciendo en algún momento, ¿no? Y los están reconociendo. Pero también era como, pues ya ponle un alto a todas estas actividades, porque si eran demasiadas, era como, por ejemplo, en mi tiempo de mamá yo me llevaba a mi hija a las escuelas, ¿no? Para que tomara la clase gratis, porque no había hora de llegar a la casa. Yo les decía actualmente a mis vecinas y vecinos que yo no los conocía antes, hasta ahorita, porque en mi casa era llegar a dormir y punto, como varón que llega cansadísimo y se duerme, y mi casa era una bodega donde metía materiales, libros, etcétera, etcétera. Y entonces tanto el relevo generacional como la dinámica de algo está pasando en la sociedad queretana que ya no estoy entendiendo, con eso de que cómo le voy a dar el resumen del artículo. No las he visto. Yo mandé artículo. Sí, y además esta dinámica de como ver mucho pero ya no va a haber exámenes, ¿verdad? Y yo decía, hello, ¿no te han pasado la idea de que aquí no hay examen? Aquí hay un trabajo final que entregas. Entonces, ¿de dónde sacaste que ya no va a haber examen final? Como ahorita, ¿no? Que tengo que poner un 6 aunque no haya venido nunca a clase. Está diciendo la SEP. Claro, sí. Y entonces en Aquesex como que se empieza a reflejar eso. Está una generación, en particular era una chica de social y 3 clínicas. Y empiezan a platicar entre ellas un poco cómo está afuera. Y yo recuerdo que ya era como, por ejemplo, las asambleas de Aquesex empezaron como a ser como muy ríspidas, ¿no? De repente era, por ejemplo, ¿por qué tengo que invitar a los chicos del grupo terapéutico a la facultad, a un evento de la facultad, si ellos son de Aquesex? Yo decía, hello, si estamos trabajando conjuntamente y ellos saben cuáles son nuestras actividades, pues quieren ir a la conferencia de Paco Estrada, pues que vayan a la conferencia de Paco Estrada, a la facultad. Y entonces ya me empecé a cansar del asunto. Yo renuncio a una asamblea de Aquesex por toda esta dinámica. No recuerdo si se conjunta el proceso de que yo tuve problemas con la policía a raíz del trabajo con trabajo sexual aquí en Querétaro, y empiezo a tener llamadas extrañas en casa y empiezo a tener una patrulla estacionada fuera de mi casa que desaparecía cuando yo me iba a la facultad y cosas por el estilo. Y platicando con los directores de la facultad, algunos que eran más políticos que directores me decían, es que ya están pasando cosas que están más allá de la dinámica de tus prácticas o de tu servicio social, ¿no? Están ya otras problemáticas inmersas. Siempre me dijeron que me daban el apoyo 100% de la facultad. En alguna ocasión, por ejemplo, con esta dinámica de trabajo sexual, fui a pedir el apoyo del director específicamente para decirle, oye, están pasando cosas raras, ¿no? Y no sé qué vaya a pasar con nosotros, porque ahí sí la dinámica de somos muchos los que estamos en riesgo en la práctica. Y este director me dijo, no te preocupes, yo voy a hablar con el rector, le voy a decir que sus actividades de ustedes están siendo ya más politizadas y a ver si le podemos bajar un poquito a esto, ¿no? Para ser más discretos. Bueno, tiempo después viene lo de Octavio, entendí perfectamente el mensajito y pues sí, pasé la estafeta, ¿no? Les dije que pues en la asamblea decidieran quién se quería quedar ahí. Se decide que se quede Ana Laura y empieza ya toda esta dinámica de cómo retomar los lugares en los que habíamos estado, pero ya con una dinámica que para mí se me hacía en ese momento media rara porque yo no estaba tan acostumbrada. En algún momento en la supervisión empezamos a ver que necesitábamos cobrar, ¿no? Las escuelas y todo esto. Y entonces nuestra dinámica, no recuerdo ahí si con quién lo consulté de la UNAM, y me dicen, pues no cobres como profesionista, pero cobra en especie.
vas a dar una plática, cobra con videocassettes para grabar las películas que les vas a llevar a la escuela y les vas a dejar ahí. O cobra que vayan por ti y que vayan por ustedes y los regresan, y con eso ya es el pago de una conferencia de 2 horas o cosas por el estilo. Como los viáticos, pues. Los viáticos. Los viáticos siempre corrieron por cuenta de mi marido y de mí. Toda la gasolina, todo eso era interno. Personal. Y entonces acá en Aquesex, entre las 4 empiezan a decirnos hay que cobrar ya como un servicio profesional. Sé que ahí empezó un poquito la dinámica de problemática, porque incluso Pepe Aguilar, que estaba en un grupo de Demisex, Democracia y Sexualidad. Pepe Aguilar me comenta un poco el rollo de Liz, cuando entran los dineros a un grupo ya establecido, empiezan los problemas. Entonces, por eso están comentando como ciertas rispideces ahí en las asambleas y cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, las personas que estaban en el grupo terapéutico de VIH sí decían, es que yo estaba dando el donativo del café, yo estaba dando el donativo del papel de baño, porque yo no tenía trabajo, no podía pagar una consulta. Y cuando empiezan a escuchar que ahora las dinámicas van a ser psicoterapia pagada, etcétera, etcétera, pues algunos de ellos sí se sacan de onda. Y viene como una ruptura. Entre las 4 creo que decidieron ir a buscar otros espacios. A nosotras no nos había funcionado mucho la escuela privada, por obvias razones, ¿no? Sin embargo, creo que sí empezaron a buscar así como espacios donde se pudiera tener una remuneración más en efectivo, y no sé si ahí no hubo tanta recepción, ¿no? Probablemente ya la imagen del psicólogo de Querétaro o de la psicóloga de Querétaro, rebelde y demás, ya no gustaba tanto, porque ellas sí traían un trabajo mucho más organizado es que tenemos que cobrar la consulta, es que tenemos que cobrar la conferencia, es que tenemos que cobrar esto. Y bueno, la línea teórica era la misma. Entonces la gente sí se molestaba de vienen a echarme el verdadazo en la cara y todavía me quieren cobrar, pues como que ya no las... como que Querétaro sí está, como decía Monsi, en la doble moral de te acepto ciertas cosas siempre y cuando no me las cobres, ¿no? Y por ejemplo, pues sí, yo lo veo ahora como en la dinámica de entras a tratar de reconsiderar cosas que estás viendo como para tu futuro, ¿no? Sin tomar mucho en cuenta lo que había detrás, y te vas a encontrar con lo que te encuentras las primeras veces. No te aceptan, no te reconocen, como que es un proceso lento, ¿no? Y después, pues bueno, ellas consiguen financiamientos todavía de Cedesol, consiguen financiamientos, no me acuerdo de quién más, pero creo que ahí empieza gente como más externa de la facultad a entrar a Aquesex, que yo, por ejemplo, amo a Eric, fue formado ya por esta nueva generación. Sin embargo, sí estaba la dinámica de pensar que todavía iba a haber un financiamiento durante más años. Y no, llegó como un problema a todo el país. Cuando empezó esta dinámica estadounidense de ya en México están tan bien que ya no necesitan educación sexual, ¿no? Ya hay que retirar los financiamientos. Retiraron financiamiento a Mexfam, los japoneses, retiraron financiamiento a Colmex, los estadounidenses y los ingleses, y aquí también dejaron de llegar los financiamientos. Y entonces poco a poco Aquesex se va como debilitando, porque ya no hay esta dinámica de ahora cómo cobro. Se junta con también algo que fue no tan fuerte como ahorita, la inflación, pues ya la gente no puede pagar una terapia, ¿no? Y después Ana Laura renuncia y entra Alejandra,
Alejandra trata también de establecer esta dinámica con las instituciones, le funciona porque conoció mucho del trabajo también en la facultad. Creo que uno de los logros básicos de esta generación es adquirir el local donde está ahorita Quexex, lo compran, ¿no? Lo que acá estábamos rente durante años, acá se adquiere un departamento. Y Alejandra sí lo plantea como, pues ahora sí es trabajo de, tú tienes a tu, no sé si decirle paciente, porque ya no creo mucho en eso, pero tienes a la persona que viene a consultarte y tú te mantienes de eso, ¿no? Entonces entra él, entra Chava, entra, ¿quién más entra? Personas que no eran tanto de las prácticas ni de la facultad, pero que estaban pensando en un trabajo que es profesional y que una asociación ya de alguna manera reconocida puede establecer ciertas pautas, ¿no? Y ahí ya me perdí, ya no supe qué pasó con la Quexex, porque también yo ya decía ya en algunos momentos pensar en ir a dar consulta. Por ejemplo, Gaby Rodríguez también inventó junto con Pepe algo que se llamaba consultoría sexológica y empezaban a vender consultorías, pero a instituciones así, casi Fondo Mundial, cosas por el estilo, y de eso vivían, se vivía muy bien de la consultoría que hicieron Pepe Hidalgo, Gaby Rodríguez, Alma Aldana. Pero todo esto se viene abajo pues con la dinámica nacional de la primera inflación de esas épocas, ¿no? Eso da como para que brinquemos ya definitivamente a los diplomados. Es como Pero quiero hacer una observación. Mira, fíjate que ¿qué pasaba en la sociedad queretana en los 90s cuando una mujer, tú, pero tú como la cara, como la responsable final, o sea, como decir, bueno, cualquier bronca va contra ella, que hacía mucho ruido, porque eras tú, me explico, o sea, la última foto que te vi en la marcha que estás en el periódico es una foto poética, porque sigues ahí, tú estás en el activismo, has estado y sigues y eres referente, y eso tal vez creo que se fue diluyendo o extraviando entre otras muchas cosas que fueron pasando con la actualidad, ¿no? Pero tú sigues siendo un referente en ese sentido. Entonces, ¿pero qué pasaba en esos tiempos de Aquesex? Porque yo estuve ahí contigo. Tú estuviste ahí. Sí. Yo sé lo que se vivía ahí, ¿no? Porque eras tú, o sea, tú eras un mensaje muy potente sin tener que ser esta mujer agresiva. Tenías muchas fuerzas y muchas fortalezas que no tenían que ver con lo que esperaba la gente, como que fueras reaccionaria y como que fueras como esta mujer que provocara. Eras mucho más fina que eso, y eso paraba en seco a muchas veces a muchas personas en muchas circunstancias. Entonces, pero tú cómo lo viviste, o sea, porque al final en este país machista esperarían que al frente de algo así estuviera pues un tipo, ¿no? Por eso algunas personas decían que yo era muy machirula. Sin embargo, yo siento que la fuerza era del grupito, porque el grupito era el que en el momento en que estábamos haciendo supervisión y en el momento en que estábamos definiendo para dónde irnos, pues iba para allá, no había de otro, precisamente por las necesidades. Hay una necesidad que estamos escuchando porque en la mayoría éramos clínicas y clínicos, entonces hay que irnos hacia allá, no había de otra. La doctora Obregón, yo les digo que mi reconocimiento porque se enfrentó a su sistema de salud. Posicionó, ¿no? ¿Sí? Cuando había un doctor que recibía a los pacientes y no les daba la mano porque se iba a contagiar. Entonces el señor se fue al congreso de SIDA más reciente y viene a Querétaro y no les da la mano porque se va a contagiar, ¿no? Y viendo a la doctora Obregón que les daba la mano, los saludaba, siéntate, les ofrecía un cafecito, un vasito de agua, a ver de qué escuelas de medicina salieron, ¿no? De alguna manera.
Yo ahí sí quisiera como en la parte de que está puntualizando Gus, Aquesex viene a ser como este espacio en la sociedad queretana, ¿no? De mira, pues, ¿no? O sea, realmente sí es este punto en donde es Aquesex hasta el nombre, pues, ¿no? Y que es mucho de lo que estábamos comentando, que se puntualiza, pues, que sea Asociación Queretana para las Sexualidades, ¿no? Y desde ese lugar, el saber que en Aquesex mucho de lo que se trabajaba era tanto para el interior de la Facultad de Psicología, ¿no? Con toda la parte de las prácticas, el servicio social, toda esta formación, pues, por la que atravesamos quienes estuvimos en la Autónoma de Querétaro, y el trabajo hacia la sociedad, pues, también, ¿no? Con todos estos talleres de educación en sexualidades humanas, y que era mucho de lo que mencionaba Liz, como en esta parte de reeducación, pues, y con todas las temáticas, pues, que a lo largo también como de estos programas hemos tratado de irles, pues, dando, ¿no? Como ciertas probaditas. Muchos de esos temas los aprendimos, pues, en la práctica, en el servicio, al estar vinculados en Aquesex, pues. Y era esta asociación también en donde había estos espacios en donde existía la supervisión, las asesorías, cuando era, también me tocó todavía lo de la línea telefónica, ¿te acuerdas? Sí. Que dábamos esta asesoría, también a las múltiples preguntas, pues, que hubiera, ¿no? Empezamos a trabajar también toda la parte de embarazo adolescente, pues, todas estas temáticas, pues, que habla de las diversidades, de cómo pronunciarnos también ante esta sociedad que seguía oprimiendo, sigue oprimiendo, pues, ¿no? Pero sí, sumando un poquito como esta parte de esta mujer que está con nosotros, pues, en este momento y nos está hablando de sus vivencias directamente, porque nosotros vivíamos, pues, a esta maestra, pues, también, ¿no? Que de alguna u otra forma, y lo hemos repetido nosotros cuando estamos frente a grupos, la sexualidad se vive también, se atraviesa en el cuerpo, pues, no solamente es la parte teórica y estarle dando, ¿no? Siempre era qué formas vamos a encontrar para vincular a los chicos, chicas, a los niños, niñas, a papás, mamás, a personas cuidadoras, pues, maestros, maestras que quieren hablar, que quieren saber de sexualidades humanas y ver las múltiples, ¿no? Posibilidades en cuanto a lo vivencial, pues. Necesitas vivirlo, y que ahí es donde sí entraríamos también en la parte de los diplomados, que ya quiero entrar, Liz. Porque ahí viene la dinámica de en qué momento ahora sí vamos a entrar un poquito más a lo académico. El hecho de que estos personajes que empiezan a venir a los diplomados traen ¿cómo le podemos decir? Pues una teoría detrás que les está respaldando, por ejemplo, Oscar y Paco, que crean el GIS, ¿no? Que ya era el grupo interdisciplinario de sexuología, y en donde le están cambiando también toda la sexuología, ¿no? Okay. Porque yo recuerdo que en algunos momentos se hablaba mucho de es que yo no soy sexólogo, o yo no soy sexóloga. Y entonces Paco y Oscar empezaban a decir, sí, nosotros estamos hablando de sexualidades, no de sexos, ¿no? Bueno, Paco como médico decía, yo me puedo decir sexólogo porque soy médico y me puedo pasar 20 años de mi vida hablando del cuerpo, de los sexos. Pero a mí me interesa más la dinámica de lo social, la dinámica de lo antropológico, o sea, en Imesex yo recuerdo, era aprender a quitarte el papel de psicóloga para enseñar a ser antropóloga, y para enseñar a ser sociólogo, y para genética, y o sea, de repente era como confusión de identidad, porque yo llegaba con algo de mi maestro
Ya me gustó mucho lo que nos enseñó de genética, entonces ya no sé si meterme a estudiar medicina para seguirle por ese caminito o qué hacer, ¿no? O cuando conocí a Guido Kohl, que es, creo que es sociólogo, y me revolucionó el mundo, porque esto de una mujer que está enfrente de, él decía, hay que trabajar lingüística para entender qué estoy diciendo cuando digo esta mujer, ¿no? O sea, ¿de veras es una mujer? ¿O de veras tiene voz de otros lados? ¿O de veras está nada más con una apariencia, pero en realidad no es esa apariencia? Como si con la referencia que traía de Países Bajos o de Bélgica, no sé de dónde se ha ido, era vuélvete camaleón, porque tienes que tener conocimientos de sociología, antropología, genética, anatomía, fisiología. O sea, cuando yo empiezo a conocer a Ames y a conocer a AMSAC, y yo decía, te vuelves loco estudiando sexología, de veras, ¿no? Porque te clavas. Pero si entras a IMESEX, te vuelves triplemente loco, porque ahí te piden exámenes de 3 horas de pura sociología. Wow. ¿Quién desde la psicología va a entender 3 horas de pura sociología? Y además nunca te reprobaban, ¿no? Porque no eras sociólogo, entonces no tenías por qué saber todo eso que te estaban preguntando, ¿no? Y como la dinámica era vivencial, por eso la quisimos traspasar en los diplomados, porque decíamos, es que ya sí va a haber una parte muy teórica, porque vienen estos referentes con sus aportaciones, pero la mayoría de ellas y de ellos venían de una formación vivencial. Casi todas y todos estuvieron en IMESEX, y luego se pelearon con Juan Luis y se fueron y abrieron sus propias asociaciones. Y se reconocía que si no lo cruzabas una por el cuerpo y otra por las emociones, no ibas a dar para más, ¿no? En alguna ocasión, Selma González Cerratos, que era la coordinadora del programa de sexualidades de la UNAM, de psicología de la UNAM, vino aquí en no me acuerdo qué, y entonces decía, oye, tus chavas y tus chavos de la práctica tienen un no sé qué, que quisiera yo tenerlos allá en la UNAM, porque se mueven de unas maneras que ya quisiera yo que a los de octavo de allá de la UNAM las tuvieran, no sé qué. Me decían, ¿en qué semestre están? En quinto. No puede ser, ¿no? O en sexto, no sé. Yo pensé que ya eran egresados y por eso andaban contigo y no sé qué. Y comentarios así de, por ejemplo, cuando se dice, Puebla abre los diplomados, creo que medio año antes que Querétaro, ¿no? Yo conozco al coordinador de los diplomados de Puebla y me dice, siento envidia de ustedes. ¿Cómo que sientes envidia de nosotros? Sí, porque aunque nosotros abrimos primero, ustedes ya son más conocidos en los diplomados que nosotros. ¿No? Fregados le hicieron. Pues es que estamos trayendo o sea, nosotras no nos fijábamos en los pleitos que hay en México, en las asociaciones que se dividen y que entonces si tú eres de esta yo no te hablo y así. Y yo decía, es que yo cuando anduve en los congresos, pues me vinculé con todos los enemigos, y entonces todos los enemigos son los amigos y vienen a los diplomados. Y acá como que se olvidan que están en su asociación porque les interesa el trabajo de este grupo en particular, ¿no? Las 26 generaciones pues fueron dando como para también ir calando lo que eran también las prácticas y el servicio social, ¿no? O sea, qué es lo que podemos hacer para este lado y qué no podemos hacer. Empezar a ir para adelante y para atrás. En ese sentido, por ejemplo, si probamos, yo en alguna de mis locuras obsesivas empecé a anotar docentes, ¿no? ¿Y por qué dejamos de invitar a este? Pues porque se puso muy ortodoxo y como que a esta generación no le funcionó la ortodoxia en tal cosa y no lo volvemos a invitar. O de alguna manera sí ha habido esta dinámica de comentar, yo no conozco a este docente que dicen que va a venir el próximo tema,
Lo he visto en congresos o he visto algunas de sus ponencias por ahí, y como que no entiendo muy bien su postura, pero si les está aportando algo, bueno. En algunas otras ocasiones, por ejemplo, he sabido de asociaciones que son tan rígidas o de institutos que son tan rígidos que si tú trabajaste acá un tiempo, ya no te voy a contratar aquí, porque ya traes una línea muy específica, muy rígida, y acá no me vas a servir en la funcionalidad. Y acá pues era así como, yo a veces le decía a Modesto, siento raro que vaya a venir fulano de tal porque sabe que ya vino fulana de tal y no se llevan, allá en México se odian, ¿no? Y entonces eran así sesiones seguidas. Y sí, no sé si ustedes, por ejemplo, lo notaban, de que preguntaban, ¿qué vieron en tal tema? Un poco sondeando así. Sí. Pero era esta dinámica de conocer la generación. Quien venía conocía a la generación y era entregarse, porque sí, la mayoría de los docentes que han venido se entregan al grupo. Exacto. Y están en la dinámica de volver a venir y demás, ¿no? Acá en los diplomados, por ejemplo, ha venido gente de Tabasco a tomar el diplomado. Venía cada 8 días de Tabasco, ¿no? De Michoacán, de Hidalgo, de Estado de México, de León. Y entonces también decíamos, pues, era un poco, no sé si a ustedes les pasó en la maestría, pero un poco el estar 1 o 2 días en otro planeta. Y entonces, ¿cómo le hago el lunes para regresar a mi trabajo? ¿Cómo aterrizo lo que estuve viendo antes para algo tan a veces tan monótono que nos piden en el empleo formal? Cuando acá es todo un multiverso a descubrir, ¿no? 26 generaciones que creo que sí se fueron afinando y dieron como producto cosas tan finas como, por ejemplo, el taller de muerte y el morir, que es algo, por mi pánico a la muerte, para mí era delicioso estar cada taller ahí y descubrir cosas nuevas en cada taller. Con la dinámica con Juan Carlos, no sé cuántos talleres he tomado con él. La última vez que estuve en filosofía, yo dije, ¿y esto cuándo lo dijo que yo no lo conocía? Sí, seguramente lo dice cada vez que hace una conferencia y yo no le había puesto la atención que está diciendo ahorita, que es tan importante. Como los ponentes y las ponentes con una calidad que yo no sé de qué planeta son. Para como aventarse a esta dinámica de a lo mejor me van a apedrear los ponentes pasados, pero yo le voy a dar al grupo lo que traigo. Reclamos de algunos que de repente han dicho, ¿y por qué a mí no me invitan? Una poderosa razón, en todos los congresos te portas muy rígido y cuadrado, y aquí no vas a poder con el grupo, con la rigidez y la cuadradez que traes encima. Oye, pero que aparte es como muy peculiar que justamente pues el diplomado es reconocido en prácticamente todo el país, pero que aparte se ha implementado durante 26 generaciones en un estado que también es reconocida por ser mucha, ¿no? Y que el contar con este diplomado en concreto, en donde, como mencionas, hay un espacio de apertura de emociones, de apertura de sentires, de pensares, es como muy emblemático en el sentido de que pareciese contradictorio, ¿no? En un estado tan mocho, tan conservador y demás, pero que es emblemático el diplomado justamente porque es, o sea, quien va al diplomado ya de antemano sabe que va a un espacio a abrirse y a darse chingadazos emocionales y con sus propios pensares, sentires y con su propia sexualidad, ¿no? Entonces es como muy contrastante pues estos dos puntos. Llama la atención. Gente que ha hecho 2 diplomados, el mismo. Lo tomó hace 15 años y ahorita volvió a entrar a la generación para ver qué más hay. Wow. Y se sigue llevando los... Yo me apunto de nuevo. Pues justo creo que voy a tomar ahorita el espacio para decir que yo también me quiero meter al diplomado. Me da muchas ganas de ver qué onda.
Pero tenemos que ir cerrando, bonitas. Se nos está acabando el tiempo. ¡Sí es cierto! Así como decía Liz, vamos regresando al planeta terrenal. Un rato. Claro, exacto. Y pues bueno, ¿con qué quieren ir cerrando? Liz, Luis, ¿qué nos quieres decir? ¿Quieres dejarnos algo acá? Bueno, yo sí tendría que reconocer que todo esto no es posible sin ustedes, ¿no? O sea, el trabajo no funciona si no se hace en colectivo, de alguna manera. Esto se reconoce. Cuando yo sí en algún momento dije, pues yo quiero también replicar lo que Juan Luis replicó en Ciudad de México, ¿no? Que además me peleaba mucho con él por muchas cosas. De alguna manera, hoy sí podría decir que él estaría muy contento con todo esto que ha estado pasando acá, porque sabe que hay un trabajo profesional y sabe que hay pues toda esta pasión y este entusiasmo por seguir hacia adelante en las cosas que yo siempre les he dicho. Ustedes ya traen encima un montón de cosas y ya nada más conectan con algo que se encuentran en el camino y por ahí les sigue. Si no tuvieran eso, nada de esto hubiera podido suceder, ¿no? De alguna manera yo les comentaba, cuando antes de todo este proceso estuvo Hugo Gutiérrez Vega al frente de estas materias, en donde se analizaban películas, se hablaba de lo erótico y demás, y la misma sociedad queretana se escandalizaba, ¿no? Tan así que pues lo corrieron de la universidad, ¿no? Acá a lo mejor el hecho de que la facultad se fue dando un renombre con todas las materias, con todas las prácticas que se abrieron, hizo que fuéramos fuertes, ¿no? De alguna manera. Y eso, pues, yo estoy súper agradecida a la vida y a todos ustedes porque se dio, así tocó. Y creo que ahora, con el camino que les ha tocado seguir, pues está en sus manos este futuro, ¿no? ¡Qué fuerte! ¿Sí? No, pues nos está responsabilizando demasiado. Sí. Responsabilidad afectiva. Yo agradezco el espacio y también escuchar, y me quedo con la parte, bueno, me quedo con muchas partes, pues, pero una de las principales es en esta narrativa histórica también y anecdotaria que haces, cómo es que, pues digamos que el trabajo de las sexualidades humanas va haciendo un caminar entre el espacio clínico, en el espacio, o sea, surge más bien como algunos de los antecedentes aquí en Querétaro, como dentro del espacio de la formación, de la educación formal, la institución, pero que luego necesita salir al campo, al espacio ya con las personas, y que al escuchar a las personas y regresar hay una nueva visión, ¿no? Es una nueva mirada la que permite también decir, tenemos que trabajar esto, a lo mejor ya con currícula, con materia, pero desde otro lugar, ya no nada más desde Freud y Marx. Tenemos que abordarlo desde otro lugar, desde las necesidades de a pie. Y que luego eso también cuando se lleva en congresos y cuando se lleva al diplomado y empieza a ver esta conjunción entre las diferentes necesidades, pues nos trae a lo que estamos viviendo actualmente dentro de los espacios formativos, que son ya mucho. Tomar en cuenta cómo te vives, qué necesidades tienes, cómo te escuchas, cómo vives tú tus sexualidades, cómo vives tus duelos, ¿no? Cómo vives tu psique. Y eso nos permite no solamente replantearnos desde un espacio de lo teórico, sino de lo experimental, vivencial, y que eso luego lo podemos llevar a los diferentes espacios, ya sea en una escuela, ya sea en un parque, ya sea en una conferencia, en una retroalimentación o en el espacio terapéutico. Nos permite pues como estar reforzando. Entonces esta amalgama ha sido como un vaivén de los diferentes espacios en donde se han trabajado las sexualidades humanas, y pues que tenemos como resultado esto que estamos viviendo hoy en día. Entonces yo me quedo con eso. Muchísimas gracias, Liz. Contrario. No va así, no sé qué. Es que a ustedes les toca hoy lo pesado con todas estas dinámicas que estamos viendo. A ustedes les toca el triple. Sí. Pues gracias por acompañarnos, acompañarnos hoy, desde siempre y desde antes y en lo que venga. Mucha gente te dice la mamá y todo el mundo te dice
que nos has forjado. Y esta es la parte con la que yo me quiero atascar, porque desde que empezamos es lo que he dicho. Creo que esa parte de ti acompañándonos de la mano en nuestros espacios, a distancia o como sea, es maravilloso. Gracias. Yo sé que eres tan modesta que puedes decir que somos el grupo, pero es que la palabra el significante que es ahí. Pero también sin ti no hubiera podido ser. Y sin el modesto. Sin el modesto, porque hay apoquino de muchas formas. Gracias por acompañarnos, Liz, en la vida y esto, y créenos que siempre estás presente en nuestras cotidianidades, sí, sexológicas, sexuológicas, psicológicas, y de corazón, gracias. Sí, gracias, Milis. Gracias en cada una de nuestras intervenciones, en verdad. No hay un momento, pues, en el que esto, pues, creo que mucho este pasaje en que no solamente se enfoque que lo erótico tenga que ver únicamente con lo genital, pues, y que se reduzca únicamente a ello. Eso es parte de lo mucho que aprendimos, pues, de ti, que replicamos y que nos hace que nos busquen. Es que es en verdad, cuando estabas haciendo la narrativa de los diplomados, me estaba yo acordando de un espacio en donde estaba dando estos talleres, pues, de abuso sexual, y se me acercaban y me decían, es que es el manejo de grupo que tienes. Y yo así como de, ok, y dije, bueno, ¿dónde? ¿No? Pues claro, pues sí. ¿Dónde? Y es ahí, pues, pero es un trabajo personal, pues, también. Ese es el trabajo que se hace, pero que se permitió a través de lo que creaste, pues, o de lo que crearon, pues, en colectivo, pues, como bien mencioné. Muchas gracias de corazón, de mi persona también, y por parte también de la grupa, que ya saben dónde encontrarnos, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Spotify, y en... ya. Y en todas las redes. Pues rápido, la verdad es que siempre ha sido algo muy rico poder escuchar a Liz, es súper bonito. Y la verdad es que me llevé mucho el pensar que desde hace un rato ha sido un reto el poder hablar de sexualidades. A mí que me ha interesado mucho entrarle al tema de la reeducación sexual, por ejemplo, ¿no? Acompañar personas que tenemos el género bien chueco y que no estamos tan conformes con el ser mujer, ser hombre, y que podamos encontrar otras formas. Y pues me topo con que no solo yo, sino en general la sociedad, estamos en un reto muy denso en donde lo que decíamos, la educación sexual, la información está muy atacada, pero también es muy buscada mientras sea gratuita, ¿no? Y pues bueno, me encuentro con un panorama que me agüita un leve, pero que también digo, güey, puede haber cosas muy chidas y que pues podemos ir empezando, ¿no? Así como tú empezaste poquito a poquito, pues después podemos hacer cosas más chonchas y más lindas y que nos apapachen más, ¿no? Exacto. Creo que eso es algo bonito, pero sí me llevo que pues es un retote y que también no va a ser de un rato, ¿no? Si doy para mañana, y pues eso lo agradezco mucho. Gracias. Es que los tiempos son difíciles para ustedes. Eso sí. Sí, poquito. Pero pues bueno. Más para la juventud. Ya tenemos más años nosotros. El futuro es hoy. Pero... No, pues, pero muta eso de la forma, y los retos también crean oportunidades o abren estas oportunidades, ¿no? Pues muchísimas gracias, de verdad. Liz, y pues bueno, vamos cerrando este episodio, esta segunda, bueno, este episodio largo que se cortó en primer parte y segunda parte de La Gozadera. Y pues bueno, agradecemos. Por acá tenemos a una espectadora que no hemos mencionado, pero que es muy cercana a Liz, y que va a estar en otro programa, nos va a estar acompañando en otro programa. Y pues agradecer su tiempo, su espacio. Como se dieron cuenta, este episodio fue muy emotivo también por toda la carga de lo inter y transgeneracional que ha venido acompañándonos en esta formación, educación. Y pues bueno, agradecemos mucho su escucha y los esperamos en este otro episodio de su programa La Gozadera. Gracias por habernos acompañado y espera por la próxima Gozadera.